Buenas noches, mi gente letrada, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Círculo. Bandera, ¿cómo están? El día de hoy estamos con nuestra historiadora de confianza. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Con el tatuador de confianza. Con su pendejo, un servidor. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo han estado? Aquí. Yo me fui con un muy buen sabor de boca después del episodio pasado. ¿Sí? Sí, la verdad me gustó bastante. Qué bueno. Aprendí mucho de las imágenes, Las religiosidades populares. Y ahora entiendo que no solamente marchan porque les gusta pistear, yo entiendo que tienen un propósito y pues ya, qué bonito, ¿no? ¿Cómo están? Sí, bien. Pues, ¿cómo te ha ido, Mario? Bien, la verdad también me gustó mucho todo el rollo de el tatú con causa. Con causa, es cierto. Han apoyado mucho. Voy a hacer un flyer que lamentablemente no lo he hecho, pero ya casi lo termino. No hay tiempo, güey, tenemos tantos. Sí, pero para agradecer obviamente a todos los que han depositado, porque hay veces que no aparecen los nombres o no quieren que aparezcan y pues en la cuenta no se puede como prorratear. Entonces pues así un agradecimiento a todos los que han hecho posible esas donaciones y... Sí. Ya van varios, ¿no? Tatuajes. Sí, ya van varios, tampoco los he subido, así que hay un orden, pero en la página se van subiendo los tatuajes, van a tener un moñito, y esos son los tatuajes con causa y va generando bien, se va haciendo una comunidad bonita. Muchas gracias, Bandera, por apoyar y gracias, estar ahí. Gracias. Los mejores Y y los malos. Seguimos, porque esto va para largo. Apóyenos. Va para largo. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, fin de semana divertido. ¿Sí? Me fui a un conciertito. Sí. ¿Qué tal está la Arroyo Normal del Limón? No, fueron los Tigres del Norte. ¿Qué tal están los Sí, valió la pena. ¿Sí? Sí, pero pues, a darle. Venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, porque como siempre no sabemos ni de qué vamos a hablar y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Sí. Bueno, pues sigamos con una cuestión de religiosidad popular. ¿Les parece? Sí. Ahora vamos a hablarles un poquito sobre las leyendas. Bueno, una leyenda en particular. A ver, va. No es una leyenda sobre brujas, no es una leyenda sobre nahuales, sobre... La Llorona. La Llorona, no, nada de eso. Vamos a platicar hoy sobre una leyenda, pero que vincula a una imagen religiosa, nuevamente. Yo te puedo preguntar algo antes de empezar. Claro. ¿Cómo definimos leyenda? Porque ahorita como lo estás planteando, a mí se me figura el tema de paranormal, cosa que no va por ahí. Bueno, en algunos casos sí pudiera ser. Justamente yo quería decirles eso, empezar con esa idea, ¿no? Esta pregunta, ¿ustedes cómo miran la leyenda? Yo sí lo veo un poco paranormal. Ajá. Sé que al final son como pensamientos o ideas que se van pasando de generación en generación y que llegan a, tal vez, pues sí, a mucha gente. Sí. Como yo lo veo como relatos que se van modificando, porque pues es de uno le puede aventar un poquito más de su cosecha. Exactamente. Y se va nutriendo al final del día, ¿no? No sé, así yo lo veo. Bueno, y al final lo veo ficticio. Para mí, la leyenda es ficticia. O sea, que no es... Hasta que la ves. O hasta que no, la es que escuchas. no sé, güey, porque para mí el relato de la leyenda es ficticio. No sé, ¿qué nos puedes decir? Buen punto, ¿no? Pues mira, hay varias opiniones con respecto a las leyendas, ¿no? Hay quienes plantean que son narraciones que van a tener como cierto énfasis a involucrar a la gente para un fin, ¿no? Puede ser un fin político, puede ser un fin religioso, ¿no? Como un rollo de fe. Entonces va a depender mucho de qué tipo de leyenda estemos platicando, ¿no? Hay leyendas donde justamente lo que tú mencionas, un rollo de fantasmas, un rollo de apariciones, ¿no? Pero también vamos a tener pues leyendas que tienen que ver con un rollo más, un toque más religioso, ¿no? Que se originan a partir de un milagro en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, entonces, Juan Diego y todo eso, ¿es una leyenda? Pues sí es una leyenda, pero que al final del día tiene una justificación religiosa, ¿no? Un porqué religioso, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, La Llorona tiene que ver más con un rollo, Pero al final ninguna es comprobable. Pues no. O sea, quedan como el tema del por qué, pero no para qué. ¿Para qué? Pues sí, también un para qué, sí tiene un para qué, ¿no? Si vamos a pensar en un rollo religioso, pues
Y lo Ok. pensamos desde la llegada de los españoles Ya. y los evangelistas, pues sí tenían un fin, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Evangelizar, doctrinar, Ujú. ¿no? Entonces sí va a tener un fin. Y a lo mejor a mí me parece que las leyendas pudieran tener un poquito de verdad Ujú. y un poquito de, ya como De dices tú, ficción. Mario, de que vas contando de generación en generación y finalmente se va aumentando o va disminuyendo un poco los elementos que integran la leyenda, ¿no? Ujú. Y finalmente se hace una leyenda, ¿no? Ok. A través de narraciones que van a tener un fin, Ujú. una temporalidad que se van a transmitir de manera oral, de boca Claro. en boca, y de manera generacional, ¿no? Que eso Una de generación a temporalidad otra. es bien importante, ¿no? Porque siempre, justo en la época de bueno, no época, en la leyenda de la Llorona, Ujú. es muy común en la época de la conquista, ¿no? De la conquista. revolución. O de nuestros antepasados, como ¿no? bueno, no sé, clásico. momentos muy trágicos, muy marcados, ¿no? A algo. Ujú, exactamente, sí. Y finalmente es eso, o sea, una leyenda nos va a narrar algo que puede tener cierta verdad, puede tener cierta irreal, Ujú. ajá, pero al final del día va a tener un objetivo, Ok. que eso sería como lo que define Ok. una leyenda, ¿no? Finalmente, pues las leyendas pues son estas narraciones que van a tener como un mecanismo de control social, ¿no? Ok. Se me ocurre pensar como ejemplo el chupacabras, ¿no? Ah, Digo claro. que no es un rollo religioso, pero Ujú. pues que sí fue un boom en México, ¿no? Ok. No sé si lo recuerdas un Sí, sí. poquito. Sí, es que fue en la época de Carlos Salinas, ¿no? Fue en 1995. O sea, ahí Ajá. fue como el auge de esa leyenda. Sí, o sea, finalmente, bueno, el inicio es en Puerto En Rico. México. No, en Ah. Puerto Rico. O sea, la ¿Chupacabras no es de México? No, Órale. no. Dice que sí. Digamos como que los primeros noticias fue en Puerto Rico y ya se jala esa idea a México para 1995 más o menos, y entonces empieza a surgir el rumor, ¿no? De que es un animal o un ser que mata animales principalmente, ¿no? Y después ya se traslada a no solo matar animales, sino también humanos, ¿no? Órale. Entonces, lo interesante de esta leyenda, que ahorita ya es una leyenda, es que, o sea, nunca era nada comprobable, ¿no? O sea, Claro. había revistas, había medios de comunicación que hablaban sobre el tema, pero nunca te presentaban como que, a ver, mató a tal persona y nunca te presentaban algo que dices, ay, sí es cierto, Ujú. comprobable. Dos Ese hoyitos, es un como un poco- vampiro que dijeran, esa es la ¿Cuál? marca del Ajá, chupacabras, ajá, ¿no? Ujú. o les comió una oreja, o lo que sea, ¿no? O algo así. No había nada, ninguna prueba al respecto, ¿no? Ok. Entonces, lo que tú mencionabas en un principio, el rollo de comprobar, ¿no? Ya. La cuestión comprobable. Incluso hay un trabajo de unas chicas de la Universidad de Aguascalientes que hacen todo un análisis sobre el fenómeno chupacabras en México y llega a la conclusión de eso, de que no hay nada que comprobara Pues no. la existencia, ¿no? Y cuál era el fin último o la función, pues que para esa época pues se da una crisis económica, financiera muy cañona en México, ¿no? Hay una devaluación y entonces esto ¿qué va a generar? Pues Pues una caos. distracción, ¿no? Claro. Así de, pues, ¿cómo? Una nube de cómo- humo. Tiene sentido. Sí, ¿no? Entonces, Sí, si nos vamos hacia el pasado, pues seguramente estas leyendas que existen y que conocemos por los abuelos y bisabuelos y por el pueblo y por nuestro país, que es muy dado a leyendas, pues a lo mejor muy seguramente van a tener ese objetivo, ese significado, esa función, ¿no? Órale. De generar una distracción de algo, ¿no? O a lo mejor manifestar un Una milagro, inconformidad. un rollo de fe también, ¿no? Ah, ok. O sea, Ajá. depende del tema que sea. Entonces, por ejemplo, el chupacabras, digo, nos estamos yendo a otro tema, pero finalmente ya se convirtió en una leyenda que nunca fue comprobable, Ujú. al grado de que hay canciones, Hay una serie en Netflix. hay ¿Del caricaturas. Ajá. Ah, no sabía eso. Ajá, Sí. sí. No lo he visto, lo voy a ver. Y hay, por ejemplo, caricaturas. Scooby-Doo tiene un episodio del Ah, chupacabra, sí, ¿no? sí. Entonces dices, ¿qué tan fuerte se convirtió ese rumor en verdad? Y Sí. finalmente nada comprobable, ¿no? Entonces, Órale. pensemos un poquito en cómo surge ese tipo de ideas, ¿no? Finalmente, pues se da ese fenómeno
misterio. Claro, y al final es moro. Pues sí, ¿no? morbo en muchos de los casos, Creo. claro, por supuesto. Y yo creo que es parte del fenómeno porque ¿cómo es que no muere? O sea, si lo veo como en la actualidad los jóvenes y dicen, ay, si no es comprobable, no, ya, entonces no lo pelo, o sea, como para aquí, ¿no? Y ahí moriría. Pero estas siguen, Sí, güey. siguen. Saben que no existe, que no es comprobable Exacto. y siguen, Sí, siguen, sí. siguen. Y que con el tiempo inicia de una manera y se va pasando el tiempo y se va transformando, Pues ¿no? es como un teléfono descompuesto, ¿no? Muy grande. Exactamente, algo Sí, así sí, sí. pasa, ¿no? Y pensemos lo que pues en la época prehispánica seguramente hubo algunas leyendas durante la colonia, durante la independencia, la revolución y en la época actual, ¿no? Finalmente también, no sé, se me ocurre pensar, digo, me estoy saliendo del tema, pero la famosa isla de las muñecas Ok, en Xochimilco. sí. Ya hemos platicado ¿No? esa. ¿No? Ujú. Que a lo mejor pudiéramos hacer un temita así de leyendas que Vamos, sí, rescatemos. claro, a ese. lo mejor Vamos se a vienen buenas Xochimilco. fechas, sí, güey. sí. No profundizar, pero sí Ah. sacar Sí, sí, temitas sí. así de qué leyendas tenemos actual. Ujú. Y a lo mejor ir, ¿no? Darnos un rol Sí, por allá vamos. y Pero en la sacar algo. noche. ¿Sabes por Me qué? daría Es que miedo. Es que yo sabes duermo por temprano, qué. güey. No, pero no creo que por la... Bueno, sí, por la Sí, en noche. esas, Sí, la en noche se esas pone bueno. fechas En creo noviembre que sí, hasta sí. hay la leyenda de la Llorona. Ujú. Está padre. Y es esa que, idea. ¿por qué te digo que en la noche? Porque el lugar está tétrico, o sea, no está bonito en cuestión a que haya muchos colores, no, pues es una choza, ¿no? Ujú, ujú. Pero entras en un mood así como de, ay, suspense, y todo. Y le decía a Osmi en otro episodio que si pisas algo y truena, es así como de, ay, algo Sí, está la ahí. sugestión Entonces te te ataca. empiezas a sugestionar y Sí, a eso huevo. nutre, yo Sí, creo. sí. Sí, porque finalmente este mecanismo de control, pues o sea, te genera miedo Sí. de alguna manera. Te genera incertidumbre, Sí. ¿no? Así como de, hoy, ¿qué Esto va a pasar? Exacto. O te digo, en algunos casos, pues te genera un rollo de devoción, ¿no? Ujú. También, ¿no? Puede pasar. Ándale. O sea, Entonces, están hechas tanto para devoción como para incertidumbre. miedo, ¿no? Órale. Por ejemplo, el hecho del chupacabras, volvamos a es como de, pues te generó miedo, incertidumbre, o sea, ¿no? Ujú. O sea, como que sí da pero finalmente no te dabas cuenta de que mientras el país estaba en Una una crisis. crisis económica muy cañona, ¿no? Fue el periodo cuando se vendieron muchos espacios de México a extranjeros, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, Entonces, que no te diste aprovechar. cuenta. Claro. Y si te vas más maquiavélicamente, pues el miedo es para controlar masas. Entonces, Sí, sí, ahí sí. te agarras, padre. ¿Y Sí. cuál era la masa más grande ahí? La ganadera, güey. O sea, la Sí, gente que sí, trabajaba sí, en el sí, campo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces tenía ahí algo, Órale, ¿no? güey, puta, me voló mi meme. Ok, ¿y cómo? Bueno, no sé, yo tengo entendido que la leyenda de las muñecas es un tipo loco que se metió a su isla, a su chinampa y se puso a hacer muñecas. ¿Eso es cierto? ¿Cómo empieza? No, tú sabes un poquito. Yo creo que es de la pérdida de unos hijos, algo así, y empezó a muñeca que encontraba lo guardaba. Pero realmente no me he metido y no he investigado. Ok. Sí. Porque ¿Sí no te acuerdas? tengo tiempo, güey. Nah. Miedo. Ajá. Pues qué interesante lo que tú mencionas, porque al final, o sea, lo que yo sé es que es una persona que vivía en esa área y que se hablaba de que una niña se había ahogado, pero no era su hija. Ajá. Y que entonces él, como para calmar el espíritu de esa niña, él empezó a recolectar las muñecas que encontraba, ¿no? Órale. Entonces, como que de alguna manera él empezó a sentir que así la niña iba a descansar, ¿no? Pues sí. Entonces llega un momento en el que son tantas muñecas y algunas no tan padres que la Sí. gente ya empieza a ponerle una connotación de misterio, de miedo, de yo no voy, o si vamos Hasta se por hablaba ese de que eran morbo. chamán, ¿no? Ajá, Cosas así. exactamente. Entonces, pero lo interesante que tú mencionas, Mario, es como puedes empezar a ver ya diferentes versiones de una cosa, ¿no? Y eso está bien padre. Está padre, pero eso también es parte de una leyenda, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué tanto puedes conservar el origen a la transformación o la conservación? O no sé, ¿no? O sea, Ahora, pensando en ese punto de vista, a mí se me haría padre imponernos a investigar algo de leyendas en el México prehispánico y empezar a contarlas
para así de Quetzalcóatl hiciera esto, o como el Popol Vuh y que lo desmembraron, o sea, como para traer esas y que sean más como un Llorona, ¿no? Más como contemporáneo, tipo Islas Iguas y el Popo. Ándale, puede Son ser. dos guerreros. O sea, más ¿no? leyendas Como su mucho historia, más ¿no? antiguas que las Ajá. podamos traer para que también digan. Porque yo creo que ahorita si le dices a alguien, oye, ¿conoces el tema de la casa de las muñecas? Sí, la Llorona, sí. Ajá. Pero ¿conoces cuando esto, una pelea con no sé qué? Te digan. Sí, estaría bueno, ¿eh? No, 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 Sí, sí, sí. O por ejemplo, la leyenda que se tiene de cómo el tlacuache se robó el fuego, ¿no? Sí, Esa sí sí, me la sí, sé. sí, y es Esa época no me la sé, prehispánica, güey. ¿no? ¿No? Ah, eso será otro tema. Eso será otro ¿Vale? tema. Sí, ¿no? Sí, Sería estaría, bien, sí, sí, sí. estaría genial, porque Sí. ¿cuántas veces no hemos ido a una fogata? Ujú. Que estamos reunidos así. Yo todos los fines me iba a las fogatas. Que estés en la noche acá y de repente digan, a ver, les voy a contar una leyenda acá y que empiece. Eso me gusta. Él y Sí. papá. Güey, sí, pero hacerlo en una fogata. Sí. Gente, si quieren que hagamos eso, por favor, denle like, compartan y suscríbanse. Sí, sí, sí. Como el episodio del Chavo. ¿no? Ajá. En Acapulco. Pero entonces, Ah, ok. Bueno, entonces, pues lo de la isla de las Ajá. muñecas, pues sería como un ejemplo contemporáneo Ok. de una leyenda, ¿no? ya. Que tuvo una función y que ahora ya se convirtió en una leyenda para Ujú. muchos, ¿no? Al grado de que los extranjeros vienen a Xochimilco a ir a ver a la isla de las muñecas, ¿no? O sea, Ujú. es un punto de referencia de nuestras tradiciones y de nuestra cultura y como parte del país, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Sí. Que no todos los países lo tienen, ¿no? ¿De México es Latinoamérica muy- hay alguno otro que se tenga tantos? Pues seguramente sí, pero Argentina, yo creo que sí ha de haber, ¿no? O sea, yo sinceramente desconozco, Yo también desconozco. pero yo creo que sí, cada Pues sí. pueblo... sí. O países que tienen mucha cultura, Perú y todo ese rollo, pues yo creo que sí. Bueno, los argentinos van a decir, había un Diego. Que bajó del cielo. Sí, Sí. sí, seguramente sí hay, ¿no? Pero bueno, pues sería cuestión de hacer como un rastreo de qué leyendas podríamos platicar en otro, ¿no? En otro. En otro círculo. Pero entonces, ¿la versión oficial cuál es? ¿O cuál es la que Bueno, te sabes? lo que yo les quería Ajá. platicar, la leyenda que les quería platicar es sobre un Cristo que en la tradición católica le llaman o lo conocen como el Cristo del Veneno o el Cristo Negro. Ah, ese sí he escuchado. ¿Sí lo has visto? Y hasta creo que fui. Pero te escucho. Ajá, pero a ver, ¿dónde No platícanos me un acuerdo. poquito? Es que ¿no? solo sé que es negro. O sea, negro de... De color negro, sí, Ajá. sí, Sí. o sea, sí. Es que... Sí. ¿Qué está hecho? ¿Con madera? Bueno, vamos con barro. ¿les parece? Oh. No. Ajá. Mira, Sigamos. empecemos por decir que es una imagen Ajá. de un Cristo crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Que está en una cruz, ajá, porque podemos encontrar a un Cristo que está cargando la cruz o que está en un exiomo, ¿no? Entonces, particularmente está en una cruz, está crucificado y bueno, es venerado a lo largo de nuestro país. Pues se sabe que en Oaxaca, en Michoacán, en Puebla, en Chiapas, como por el sur, digamos. Pues no, porque también en la Ciudad de México. Okay. Entonces, como en diferentes partes del país se venera, e incluso en Michoacán, por ejemplo, hay un museo donde conservan varios elementos o varios cristos negros. Sí, es interesante ese museo. Hay varias piezas de esta imagen. Pero bueno, en general, pues es muy venerado, la gente dice que es muy milagrosa, y ahí está un poco la leyenda, ¿no? O sea, el explicar el por qué el nombre. Ok, sí. Entonces, bueno, vámonos. En el caso de Coyoacán, por ejemplo, vamos a tener un Cristo negro en la parroquia de San Juan Bautista, en Coyoacán. Hay un Cristo negro, hay un altar, y al parecer como que es uno de las imágenes fuertes o santos, fuertes de esa iglesia. En los Reyes Coyoacán también hay un altar del Señor del Veneno. Y en la Ciudad de México, en lo que es el centro histórico, vamos a tener 2 Cristos negros importantes.
Uno está en la basílica no, en la Catedral Metropolitana. En el centro. En el centro, en el mero centro de la ciudad. Y otra está en una iglesia que era un convento dominico y que se supone, según la leyenda, ahí fue donde se llevó a cabo este milagro de este santo. Dice la leyenda que el milagro se llevó a cabo en esta iglesia chiquita, pero cuando viene la época de que le empiezan a quitar todos los bienes a la iglesia, entonces cierran ese pequeño colegio y mandan a la imagen a la catedral. ¿Para qué? Con el fin de que se conserve, de que no se los quiten y se queda allá, ¿no? Entonces, según la leyenda, dice que esta imagen, la original, está en la catedral. Y hay una réplica en la iglesia donde se supone que surgió el milagro. Okay. ¿No? Entonces es interesante cómo este tipo de datos no se han perdido con el tiempo, ¿no? Porque a veces pues se pierde. La gente le pregunta si te dice, no, pues mi abuelo, mi bisabuelo me contó, me platicó, pero no tengo una fecha, ¿no? Entonces eso es como interesante también rescatar, ¿no? El hecho de que pues sí tienen como claro cuál es el original, cuál es la réplica, pero está como cruzado, ¿no? El original está en la iglesia donde no se llevó a cabo el milagro y la réplica está en la iglesia donde sí se llevó a cabo el milagro. ¿Pero qué dice la leyenda? O sea, ¿por qué es negro? Ahora sí, vamos un poquito a platicar sobre eso. Bueno, hay como 3 versiones o 3 preguntas con respecto al por qué se puso macabro, ¿no? ¿Es verdad? ¿Les parece? Yo estoy como nerviosa. Sí. Pero dale. Seguro, cruz, que se vaya el diablo. Que venga el Chuy negro. Chuy. No, pero estamos hablando con respeto y estamos hablando de una imagen que es que vi tu cara, güey. Completamente la vi, güey. Pero ajá. Pero ya, eso no es la lámpara, ¿no? Sí. Está funcionando. Se supone que esta imagen es muy milagrosa y en época antigua creían que era muy milagrosa en cuanto a que salvaba de las picaduras de insectos y de animales venenosos, ¿no? Entonces, como por ahí surge un poco esa devoción, ¿no? Ahorita es como una imagen que todo mundo la considera muy milagrosa, ¿no? Hay muchísima gente que va a la catedral, por ejemplo, a rezarle, a verlo, ¿no? De hecho, dentro de la catedral hay como 7 altares principales y uno de esos altares es el Señor del Veneno. Entonces, eso es... O sea, y por eso hay el nombre, porque como atacaba más al veneno de los que los picaba, por ahí el nombre. No. Ese es como le dan como ese don, ¿no? El que era milagroso porque te ayudaba a ese tipo de cosas. Pero bueno, ya vamos por la explicación, porque estoy yendo muy lejos. Bueno, y antes, a mí me voy a la cabeza que imagínate, un rey que tenga un territorio vasto y que haya ido a la guerra, que sea sangre, o sea, que esté fuerte el mono, le pique una abeja y se muera, porque no hay cura. O sea, no manches, o sea, me vuela ese, no lo mató una flecha, una espada, la guerra, nada. Una abeja, güey. Una abeja lo picó. Sí. Pues, bueno, yo haciendo un paréntesis, que me está del bueno, tema, ¿no? Pero ahorita recordé que en una de las cartas de relación de Hernán Cortés, él describe que en una batalla lo pica un alacrán. ¿A Cortés? A Cortés. Y él hace como un exvoto, que ese es un buen tema para buenísimo. otro. No sé qué es exvoto, no manches. Bueno, no lo tocamos ahorita para que sea el siguiente tema. Podemos hablar sobre los exvotos. Él hace un exvoto en agradecimiento a la Virgen, no recuerdo exactamente qué Virgen es a la que él era devoto, agradeciendo de que no se murió por el piquete de un alacrán. Órale. Entonces, y hay fuentes, o sea, él lo documentó. Lo documentó en sus cartas de relación, ¿no? Entonces, bueno, mira, hay 3 explicaciones
de esta leyenda de por qué es un Cristo del veneno o por qué es el Cristo negro. Una de las explicaciones tiene que ver con un rollo más prehispánico, digámoslo así, o más que prehispánico, con la época del contacto. Okay. Unos plantean que es negro porque cuando llegan los españoles y los evangelizadores, lo que querían era pues evangelizar, obviamente adoctrinar. ¿Y cómo? Pues si antes eran muchos dioses. Claro. Y ellos traían un solo Dios, ¿no? Entonces querían como hacer comparaciones, digamos, de alguna manera, a modo de que los indígenas adoraran o adoptaran a un solo Dios. Pero en el México antiguo había un Dios que era Tezcatlipoca. Okay. Y este Dios era un Dios que tenía que ver con el inframundo, que se relacionaba con la noche y que obviamente estaba pintado o era en color negro, ¿no? Entonces lo que los indígenas querían era como vincular, o sea, asociar, ¿no? Esa es la palabra, asociar, que los indígenas asociaran a su Dios con este Dios, ¿no? Entonces, una de las explicaciones es que esa imagen se hizo en color negro, un poco para que los indígenas empezaran a adorarlo y lo vincularan a su Dios. Que al final no me hace mucho sentido, porque tampoco tenían intención de caer bien, ¿no? O sea, venían como con a huevo, te entra o te entra. Sí, ¿no? Pero también tenían que buscar los mecanismos para que la gente lo aceptara. Yo creo que al inicio, tal vez sí, porque vas a agarrar territorio y todo, pues pero sí. Ya después que dicen, hey, ya vengan, sí. Ya llegaron los que tenían más raciocinio y dicen, bueno, no todo es sangre y todo. Si queremos que en algún momento nos adoren, pues mejor vamos a la psicología, ¿no? Sí. Pero imagínate, a mí, como ustedes dicen, me vuela la cabeza el pensar que imagínate la gente, o sea, los indígenas, o sea, que a fuerzas les metían una imagen de un Cristo donde estaba sangrado, donde estaba, o sea... Muy grotesco. Sí, y donde había mucha violencia, mucha sangre, y al mismo tiempo pedirles que adoraras a un solo Dios, que Dios era amor, que era toda ternura, y así como que yo siento que era como un contraste de, a ver, me estás diciendo que todo es amor, Dios es amor, yo he tenido ese pensar, o sea, como de por qué el Dios está tan dañado y me estás pidiendo que le den... Pues porque a lo mejor lo puedes ver uno de, ay, pobrecito, vamos a, ¿no? Puede ser, o sea, con todo respeto, ¿no? Sí, claro, estamos hablando. Sí, son pensamientos vagos. Sí. Pero al final es como de, o sea, Dios es amor, pero está ensangrentado. Exacto. Y todo lastimado, ¿no? Pero también ahí era la psicología de los religiosos, ¿no? El de que recuerda que Él murió por ti, se sacrificó, tienes que ser bueno, bla, bla, ¿no? O sea, es todo un tema bien interesante, ¿no? Que bueno, ese es otro tema. Ese no lo vamos a tocar. Que no, hoy no, nunca tocamos nada y siempre se nos olvida en el siguiente. Ok, esa es la primera explicación. Para mí tiene mucho sentido y me gusta porque fue en la época prehispánica, ¿no? Así, de alguna manera. ¿Cuál sería la segunda explicación? Bueno, la segunda explicación, que siento yo que tiene como más sentido, pues es que lo hicieron con una madera que tiene que ver con, le llaman que fue con policromada. O sea, una madera policromada. Carpintero, explícanos qué es eso. Lo que yo entiendo, y tú nos dirás porque tú eres el que sabe, que es una madera que le agregan diferentes tintas hasta que agarra una tonalidad oscura. Pero no sé, tú platícanos un poquito más. Pues hay maderas que de hecho son negras desde un inicio. Oscuras, ¿no? No, hay negras, o sea, negra. Hay una que se llama palo fierro, que es, o sea, bueno, sí es café, pero casi negro. Y es muy dura, o sea, para trabajarla se desafilan las sierras, o sea, pica, te sangra la nariz porque pica un buen. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, hay maderas que si las tiñes con tinta,
absorbe y ya no hay manera que las puedas regresar a su color porque ya absorbió. Sí. Por ejemplo, es como una esponjita. Son muy que porosas. si la metes, como es muy porosa y aparte la madera se considera como una esponja porque va a absorber la humedad, va a absorber todo ese tipo de líquidos. Entonces hay líquidos que al contacto con la madera se tiñen y jamás, o sea, ya no, aunque las pulas y todo, se queda ese colorcito ya no natural. Pero sí hay maderas negras, o sea, oscuras, pues. Okay. Ah, mira, pues esa es otra explicación que la gente da, ¿no? O sea, que fue elaborado o creado a partir de una madera policromática, ¿no? Que le llaman. Entonces, pues esa puede ser una segunda explicación que tiene sentido, ¿no? Sí. Y puede ser como muy obvio, ¿no? Que se hizo en ese tipo de maderas, ¿no? Y la tercera explicación... Hay algo curioso antes de ese tipo de madera, que hay en Malinalco, que es Estado de México todavía, Sí. Sí. Se da mucho el que hagan figuritas, osos, peces, con palo fierro. Porque se ve elegante, o sea, es negro, Sí, o sea, güey, brilla. Aparte, o sea, la pules, después la barnizas y brilla bonito, o sea, se ¿Y ve sabes muy elegante. qué? Fíjate, sí es cierto, güey. Yo una vez fui con los campamentos a Malinalco y fui al centro. Y en el convento que hay un Cristo no negro, pero muy oscuro. O sea, no blanco, güerito, ¿sabes? Como la imagen de Cristo, ¿no? Es muy oscura. Y hasta ahorita que me dices eso me hace más sentido, güey. Yo nunca me había puesto a pensar en eso. Pero, ok. Ahora, y es una madera muy bonita. Yo tengo un collar y está muy chido. O sea, digo, no es porque lo tenga yo, sino que el material lo hace ver bonito y sí es muy oscuro. Sí, es oscuro. También tengo un águila. Y no cualquiera te hace esas figuras, son caras, porque se ocupan gurbias, se llaman así las herramientas, que les vas dando forma, ¿no? Pero es una madera muy dura, entonces tienes que saberle para no romperla, para empezar Es como esculpir en piedra. Ajá, pero bueno, sí he visto que agarren un martillito de goma, porque sí está dura, entonces se da mucho el que hagan ese tipo de figuras en ese tipo de madera. Me imagino que obviamente para conservar más la figura, porque te digo, la madera es una esponja y hay maderas más suaves que se deforman o se hinchan y esta es más difícil que llegue a penetrar el agua. Sí, todo entra, pero al final es menos. Entonces yo creo que por ahí hacen el tema de las figuras porque es más dura la madera. Pues puede ser buena explicación, ¿no? Y que haya sido una madera que al ser tratada lograron tener ese color, ¿no? Pudiera ser. ¿Y la tercera explicación que nos dice? Es el meollo del asunto de hoy. Hay una leyenda conforme a un Cristo, pero a la vez hay varias versiones. Okay. Yo voy a tratar de platicarles una y después les comento rápidamente las dos versiones o las dos variantes que hay, ¿no? Una es que hay un sacerdote y un ladrón que están involucrados. La segunda versión es que son dos personas que se odian a muerte. Okay. Y una tercera es que es un personaje rico que ayuda, que es piadoso, pero todo el mundo le tiene envidia. Okay. Esas son como las tres explicaciones o leyendas. Me suena un poquito Robin Hood. ¿Tiene que ver? No. No, nada que ver. Nada. Bueno, la leyenda nos dice que había en una iglesia había un padre, obviamente, y que siempre el padre daba sus misas, hacía sus oraciones y siempre se acercaba a un Cristo y le besaba los pies. Siempre, cada que hacía sus oraciones y terminaba de hacer sus actividades litúrgicas, besaba los pies del Cristo. Okay. Era como su constante, era su vida cotidiana, diariamente lo hacía. Su ritual, exactamente. Pero resulta que llega un ladrón y le pide la confesión. Y le dice, sí, claro, le lo confiesa y le dice, como penitencia, le dice, ¿sabes qué? Tienes que regresar lo que has robado. Para que realmente pues tengas el libre, perdón. ¿no? Tengas el perdón, libre del pecado. Entonces se va el ladrón, esta persona,
y empieza a dudar. ¿Realmente el sacerdote va a cuidar de secreto de confesión o me va a delatar? Ok. ¿Qué haré? Y empieza a pensarle, ¿no? Y pues le gana el miedo y decide que no va a regresar nada y que al contrario va a hacer lo posible por matar al sacerdote. ¿Para qué? Pues para que no diga nada. Cabos sueltos. Entonces empieza a decir, ¿qué voy a hacer para lograr mi objetivo? Entonces recuerda pues que el sacerdote, cada que termina sus actividades, va y besa en los pies al Cristo. No. Entonces, pues, ¿qué dice? Pues si esta es su rutina diaria, pues entonces vamos a ponerle un poco de veneno, ¿no? Rayos. Entonces, la leyenda cuenta que efectivamente puso veneno en los pies del Cristo, ¿no? Esperando, pues, que cuando besara el sacerdote, se fuera. Pues, adiós, ¿no? Entonces, la leyenda, les digo, hay varias versiones, ¿no? Pero la que más se cuenta es esta, que él se escondió y que esperó así muy tranquilamente a ver cómo el sacerdote besaba los pies. Entonces el sacerdote va a hacer sus actividades y vuelve a besar los pies del Cristo. Pero resulta que el Cristo, según la leyenda, encogió un poco sus pies y no permitió que el sacerdote besara sus pies. Ajá. En otras versiones dicen que el Cristo empezó a sudar, a gotear el sudor, al grado de que entonces se empezó a manchar y por eso se convierte en negro. Ajá. ¡Qué loco, güey! Otra versión dice que el Cristo absorbió el veneno. Ok. Entonces por eso se convirtió en negro, ¿no? Órale. Sí. Entonces es un poco ahí donde se explica una leyenda a través de un milagro, ¿no? Sí. Entonces dicen que la leyenda dice que el ladrón, al ver el milagro, no le quedó de otra más que confesar lo que había hecho. ¿Otra confesión? Pues no, o sea, confesar al público que él había puesto el veneno en el Cristo, porque pues finalmente presenció un milagro. El padre. Sí, claro, o sea, le vuela la cabeza, hace las cosas para eliminar a ese vato. Pero ve todo eso y entonces le cae el... Sí, le genera es que esto es un milagro, porque yo puse veneno. Sí, o sea, estaba todo para que... Adiós. Sí, adiós, sí. Y el Cristo encoge los pies, ese es un fenómeno bien interesante, encoge los pies, y entonces evita que el sacerdote bese los pies con veneno. O sea, y en la figura sí se ve el Cristo con los piecitos levantados. No se ve, pero al final pues es un Cristo negro, ¿no? Y esa es la tercera explicación de por qué el Cristo es negro. Porque el Cristo absorbió el veneno que era para lo malo, que era para el sacerdote, ¿no? Y entonces la leyenda termina diciendo que pues este señor, al confesar su pecado, finalmente pues se le perdona y vive en una vida así de mucho, pues de rollos de ya caridad y cosas de esas, pues porque al final del día él tuvo que presenciar un milagro, ¿no? Órale. Entonces es bien interesante porque al final la gente tiene explicaciones para todo, ¿no? Sí. O sea, desde que tiene que ver un vínculo con un dios prehispánico, desde que no, porque es con una madera hecha, policromada, bla, 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 y otra donde no, es que es una cuestión de fe, una cuestión de milagro, ¿no? O sea, esto se dio porque así sucedió, ¿no? Y lo interesante es que cuando tú hablas con la gente, yo he preguntado así, gente que va a la catedral a decir, bueno, ¿por qué vienes a venerar al Cristo del veneno y no a otra imagen? Te dicen, es que en primera ya me hizo un milagro, ¿no? Que eso es bien clásico. Y dos, o sea, me tocó escuchar testimonio de que me dijeron, es que yo vi cuando la imagen sudó. Y tú así de, ok, digo, yo respeto, ¿no? Y sí. Pero ahí es bien interesante este fenómeno de cómo una leyenda
ha conservado ciertos elementos que la gente al saberlos, o sea, se proyecta y dice, yo también lo vi. Sí, un poco como de sugestión podría ser. Sugestión, devoción, fanatismo, fe, no sé, ¿no? Que pudiera, ¿cómo puede o alguna condición de la madera que sude, porque sí puede llegar a sudar la madera. No sé, a ver, platícanos. ¿Sí? Sí. O sea, es que te digo, es como una esponjita. Por ejemplo, hay veces que las puertas se cierran, ¿no? Abren, cierran, te la colocan y dices, ya está. Sí. Hace mucho calor y de repente ya no cierra. cierra. O sea, o rosa con el marco. Dices, ¿qué onda? Entonces le quitas, ¿no? O sea, le hablas al carpintero, le quitas, paz. Y luego hace frío y ya hay una holgura más gruesa. Y dices, ¿qué pedo? ¿Por qué? Al final, la madera pues tiende a expandirse o a reducirse por el cambio, por el clima, vaya. Lo caliente, lo húmedo, lo frío. Y pues sí, dices, no tiene, o sea, dirías a lo mejor si yo no vi que le quitaron, pues diría, pues le quitaron y ya, ¿no? O sea, esa es la explicación. Pero no, o sea, tiende a expandirse y, ¿no? Entonces a lo mejor puede que, pues alguien haya dicho, yo vi que sudó, y a lo mejor sí, porque sí sudó, o sea, una gotera. Un fenómeno de madera o un fenómeno de fe, ¿no? ¿Quién sabe? Qué loco, me voló la cabeza. Lo que sí es un hecho, llámelo milagro, llámelo mito, leyenda, lo que sí es un hecho es que este tipo de fenómenos o narrativas nos van a permitir formar parte de un entorno, ¿no? O sea, o formas parte de un país, de una cultura, de un estado, de un pueblo, o sea, formas parte de, ¿no? Y va a depender mucho desde dónde lo veas, ¿no? O sea, a lo mejor alguien que ya está involucrado en ese rollo ya ni lo va a pensar, lo va a dar por default, ¿no? Así pasó, así es, y de generación en generación. Pero a lo mejor alguien que no está inverso en ese rollo, pues dice, lo dudas, ¿no? A lo mejor si eres ateo, dices, no, esto no es posible, ¿no? Sí, claro. Entonces, hasta que te pase algo. Eso es lo interesante, ¿no? El desde dónde lo vas a mirar tú, ¿no? Desde qué perspectiva lo vas a ver, ¿no? Como algo cierto, falso, real. Puede ser, bueno. Ajá. Y como al inicio comentábamos, ¿no? ¿Qué tanto es verdad? Al final del día, ¿qué tanto es verdad de eso, no? Y para mi parecer, creo que las leyendas se conforman de eso. Claro. De un poco de verdad y un poco de ya un mito, ¿no? Sí, claro. Y al que final, se va transformando. Al final es bien cierto lo que dices, o sea, las leyendas, México le están dando un sentido de, o sea, como de pertenencia. Sí, o sea, porque todos nos sabemos las leyendas típicas, la Llorona, el Popo, el Iztaccíhuatl, o sea, todo ese tipo, y nos arraigan un poquito más a nuestras culturas. Pues sí, ¿no? Sí. A nuestro México, digamos. Exacto, sí. Y eso está bien padre, porque de unas historias, pues nosotros nos sentimos cerca de, sí, ¿no? Identificados, la tomamos como nuestros, ¿no? A lo mejor no sabemos todo el contexto, pero al final decimos, ay, nosotros tenemos esta leyenda o conocemos, ¿no? Y eso es como un fenómeno interesante. Bueno, a mí me gusta mucho estas explicaciones que la gente da, ¿no? Sea el motivo cual sea, finalmente hay una explicación del por qué, y es una cuestión social donde, bueno, ahí se emerge creencias, tradiciones, cultura, compromiso, no sé, muchos elementos que permiten decirnos, esto es México, claro, digámoslo así. Y es que eso está bonito porque tú le prenderías una veladora sabiendo que existe ahora ese Dios, o sea, con el afán de si existe bien y si no, pues también no me perjudica nada. Pues no pierdo nada, güey. Más que 15 pesos, ¿no? Que cuesta una veladora. Pues no, güey. Sí. Digo, yo creo que es muy particular ese rollo de la religiosidad popular, de las imágenes, porque pues al final tú te tienes que aferrar a algo, insisto, tienes que anclar algo, sea como lo quieras ver y como lo quieras llamar. Y ahí es donde la fe mueve montañas, como se dice comúnmente, ¿no? O sea, la gente pudiera creer que no, yo no creo en esto, pero hay algo que a lo mejor te jala, a lo mejor el morbo, como dices tú,
No creo, pero vamos a hacerlo a ver si Pues lo funciona. pongo. Pero es que al final te la cambio, güey. ¿Qué pierdes prendiendo esa alarma? 15 pesos. Pero, Y puedes y ganar si más. existe, exacto. O sea, al final no hay mucho que perder, Pues es que al güey. final así es un poco de la propuesta de Pascal. No la voy a Ajá. citar tal cual porque me voy a ver torpe si digo algo mal, pero es justo eso. O sea, al final pues no pierdes nada, ¿no? Y también, ¿sabes qué? También se me hace algo raro o algo chistoso. México tenía 200, 300 dioses, ¿estás de acuerdo? ¿Qué del agua? ¿Qué de la tierra? Ujú. Pero si lo ves ahora, pues tenemos muchos santos Sí, y claro. puedes ahora Vírgenes, venerar santos, arcángeles. y nada más le quitaste el Dios, El tzu. ¿no? No, sino Sí. el Dios, o sea, de que no le digas, mira, el Chuchito Dios del veneno, Sí, sí. no, sino el Cristo de tal, ¿no? O el santo de tal, pues también tiene, no va muy ligado. No está muy lejos, güey, de lo Sí, que sí, teníamos. Ya, Sí, ya hay sí. muchas advocaciones, ¿no? Ahora Qué sí. loco, güey, cómo se mueven todas de generación. Al final son generaciones y generaciones que se van acomodando Sí. a como lo va viendo la gente, ¿no? Sí, sí, es tradición oral, ¿no? Exacto. Al final del día pasa de boca en boca, mi abuelo, mi bisabuelo, y tú se los pasas a tus hijos y tus hijos a tus nietos y bla, 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 ¿no? Y al final es un fenómeno que no se va a perder, yo creo que no se va a perder, nosotros dejaremos de existir, pero las leyendas seguirán, Van a perdurar. seguirán. Y el círculo jamás dejará de existir. Eso. Así es que, Sigan viendo. Sigan bien. Y pues nada, sin más por el momento, qué puta locura, me voló la cabeza, güey, la verdad. La verdad es que, pues no sé, o sea, creer o no creer, pero sí me vuela la cabeza cómo encogió las patitas, cómo absorbió, porque es negro, o sea, no sé, muchas cosas. sí, sí, sí. Pero pues muchas gracias por No, por pues tu espero que conocimiento. no les haya aburrido. No, No, la no. verdad es que son temas que lo interesante y todo de este formato es que nosotros no investigamos, no hacemos y nos está como volando mucho la Ujú. cabeza porque al final dirías, bueno, pues soy agnóstico, ¿no? O Ujú. soy ateo, Ujú. pero ya lo veo entonces como a lo mejor no tienes tanta información Exacto. y ya que lo empiezas a ver con otra lupa dirías, ay, Ujú. puede ser, Sí, ¿no? puede ser. Y lo inter- Y te pasa Ajá. algo, dices, no, pues ya soy, ¿no? Sí, sí. Exacto. Sí, Sí, a huevo, cuando nos pasa algo siempre es como de, ay, le rezo a sí, sí. quien Ah, quieras. pues que te acuerdes. Ujú. Pero no, me gustó mucho, Sí. la verdad bastante interesante. ¿Algo más que agregar? Pues creo que estaría padre inmiscuir más a la comunidad que se va formando en el que digan, hablen de esto, yo quiero Sí, de esta sí, leyenda, sí, estaría bien. porque pues así nos da una Una idea idea qué de podemos dónde hablar, empezar a... podemos- A mí me gustaría que tras bambalinas lo platicamos nosotros, pero sí platicar un poquito más de leyendas para las temporadas que se nos vienen Ujú, y ok. meternos un poquito más en eso. Ahí lo vemos después. Sí, sí. Pero pues, banda, coméntenos ahí qué quieren, que suscríbanse, compártanos, síganos en las redes sociales. Y pues nada, muchas gracias por No, tu tiempo, pues a por tu ustedes, conocimiento que nos ustedes. brindas y nos bañas de. Gracias a ustedes. Gracias, Pepito, por estar aquí. invitarme. Y pues nada, bandera, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de El Círculo. Hasta luego.